Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con esa bella persona? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito Oh, eres sí, en el nombre Señor. de Jesús. Te damos gracias por esta Gloria a tu tremenda nombre, Señor. oportunidad, por poder exponer tu Señor, palabra pon de tu gloria en palabra este en los tu programa, la corazones. antesala del cafetín. Oh, Danos Padre luz, Santo. entendimiento, unge nuestros labios para que no Oh, sí, sean palabras Señor. nuestras, sino tuyas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestra antesala número 100. ¡Woo! Le damos gracias a Adiós. Dios y a ustedes. Este número 100 representa muchas cosas que ni nosotros nos imaginábamos. Gracias a ustedes por las oraciones cuando el pastor o mi persona nos enfermamos. Gracias por el soporte espiritual, el soporte, digámoslo así, de las oraciones de ustedes, ¿verdad? Y gracias al Señor también que nos ha guardado para darle buena palabra a ustedes, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, el tema número 100 de la antesala, dice así, la circuncisión espiritual. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, ese es un tema muy importante y muy desconocido, entonces lo vamos a hablar en esta antesala del cafetín. Quédese con nosotros para que usted sepa la respuesta correcta, porque siempre escuchamos que circuncisión física, ¿verdad? Pero muy pocas veces las personas entienden o comprenden el concepto de la circuncisión espiritual. Ok, pastor, y por eso es que decimos, ¿por qué este tema, pastor? Porque es muy interesante y es muy importante también para la vida de un cristiano. Y si no te lo han predicado en tu iglesia, bueno, ojo pelado, porque esto es muy importante. Pastor, ¿qué nos dice Génesis 17 del versículo 10 y 11? Bueno, la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Este será mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, tu simiente después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circundaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Wow, tremenda esa palabra. Pastor, cuando se habla de circuncisión, significa que le van a quitar un pedacito de carne. Que le van a quitar parte de su parte íntima del prepucio, se le llama, o el pedazo de piel que está arriba del órgano sexual. Ahora, es importante esta parte porque eh, el que hace los pactos es Dios, no es uno, ¿correcto? Correcto, eso es muy importante porque el que hace los pactos es Dios. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Es Dios con el hombre, el que busca a la persona, como en este caso se habla aquí en Génesis, ¿correcto, pastor? Claro, y es un Dios de pactos y solamente en toda la Biblia Él tiene 7 pactos. Ok, o sea que ya no hay más pactos, Claro que no. porque ya el canon está cerrado, ¿correcto? Claro, ya el canon está cerrado y nuestro Señor Jesucristo anuncia el 7º pacto. Exactamente. Si usted quiere saber qué es eso del canon, qué es eso, búsquelo. Y aquí nosotros también lo tenemos en nuestra librería, ¿verdad, pastor? Claro que sí. O escríbanos un mensaje, también puede ser, ¿verdad? Después que termine de ver este video, puede poner un mensaje que qué tema le gustaría a ustedes saber y nosotros con mucho gusto, por medio de la palabra, el pastor Carlos y mi persona, lo podemos ayudar a través de las escrituras. ¿Correcto, pastor? Correcto. Ok, pastor. Ahora vamos a analizar el versículo 13 y 14. Bueno, dice así, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para pacto perpetuo. Y el varón
incircunciso que no hubiere circuncisado la carne de su prepucio, aquella alma será borrada de su pueblo y que ha violado mi pacto. Ok, aquí hay varios aspectos aquí muy importantes. ¿Qué más o menos usted puede señalar aquí, pastor? Bueno, aquí vemos que todo aquel israelita que sea nacido en casa o ya sea un extranjero debe ser circuncisado como señal, porque él da esa señal al pacto mesiánico, se le llama para el pacto mesiánico, para que estos sepan que quiénes son del linaje de Dios o no. Se lo dice a Abraham y Abraham empieza a hacerlo. Pero es una sombra de lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque más adelante lo iban a usar en la ley y más adelante nosotros íbamos a ser circuncidados, pero no físicamente, sino espiritualmente. Exactamente. Pero aquí hay algo muy importante que él dice, los que son nacidos y los que son Los que comprados. son extranjeros o los que son Exacto. comprados o como los esclavos. O sea que ya desde el principio ya Dios estaba, ya él sabía que iba a haber un remanente que no era del propio pueblo, ¿correcto, pastor? Correcto, correcto, porque siempre el pueblo de Israel hubo personas extranjeras que adoptaron sus creencias y los contaron como parte de sus tribus. Exactamente. Entonces, esto es bueno señalarlo porque hay muchas personas en las iglesias, sobre todo, pastor, que confunden el pueblo con la iglesia y ponen a la iglesia como pueblo y no es así, No, ¿correcto? claro que no es así. Es uno de los errores teológicos más comunes en nuestros días por falta de estudio de la palabra de Dios. Exactamente. Y por eso aquí se está haciendo, el mismo Dios habla, ¿verdad? Los que son nacidos y los que son comparados. Ojo pelado ahí, ¿verdad, pastor? Entonces, ok, pastor. Eso entonces era una señal espiritual, o sea, todo eso era una sombra como para una señal que vamos a tener nosotros espiritualmente. Claro, porque nosotros algún día íbamos a ser comprados también. Por eso es esa sombra de lo que iba a venir. Ok, pastor. Entonces, ¿qué nos habla Jeremías 4:4, pastor? Y ya volvemos con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Tenemos los servicios los miércoles a las 7 y el domingo a las 11 el servicio general. Estamos ubicados en el downtown, en el 10 Main Street. También le pedimos que nos ayude con su ferviente oración. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra de gloria, esta palabra de vida, pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Jeremías 4:4, él ya está hablando de una circuncisión en nuestra alma o nuestro corazón o nuestra mente, que es lo mismo. Cuando usted escucha alma, corazón o mente, es exactamente lo mismo. Dice, circuncisados al Señor y quitar los prepucios de vuestro corazón. Ya no está hablando físicamente, está hablando de vuestro corazón. ¿Se fijan? Exacto. Varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que la ira salga como fuego y encendida, que no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Ok. O sea, pastor, aquí Jeremías está diciendo prácticamente que nos tenemos que, digamos, cuando habla de circuncidar a nivel físico en la iglesia de hoy, sería que apartarnos del pecado. Bueno, en cierta manera, apartarnos de la iniquidad, porque si ya somos luz, Dios nos va a dirigir al camino de la luz. Exactamente. O sea, wow, qué tremendo es esto de oír a Jeremías como uno de los grandes profetas, ¿verdad? Que tuvo Israel. Ya él estaba como diciendo estas cosas del corazón. Claro, él ya estaba hablando de que necesitamos cambiar el corazón, de que tenemos que ser circuncidados del corazón, que el corazón es una de las cosas más abominables que Dios ha creado. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Por eso, exactamente. Wow, es impresionante lo que es la palabra de Dios. Ahora, pastor, cuando uno le quitan, o sea, el prepucio, eso duele, ¿correcto? Claro que sí, más si Ese, es adulto. en el área espiritual, ¿también duele? Claro que sí, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a tender nuestro cuerpo a hacer las cosas malas o inclinarnos hacia el mal y nosotros tenemos que abstenernos.
Exactamente. También, pastor, uno ve esto como que hay un precio que pagar. O sea, cuando, digamos así, uno acepta al Señor, ¿verdad? Este, vas a tener que dejar esos amigos en el sentido de que si ellos siguen con sus costumbres, ya tú no vas a seguir esas costumbres porque hay cosas que van a cambiar. Claro, nos va a doler porque fueron personas que nosotros conocíamos, familiares que nosotros conocíamos, pero nosotros queremos agradar a Dios, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo como algo que nosotros tenemos que hacer. Dios pone ese querer como el hacer para que nosotros lo hagamos, pero porque queremos agradarle, porque Él nos redimió, porque Él nos salvó. Entonces hay consecuencias porque nos va a doler, porque quizás esas personas que conocíamos fueron amigos, conocidos, familiares, entonces ya los tenemos que dejar su manera de vivir porque ya se les habló de la palabra de Dios y no quieren conocer al verdadero Dios. Exactamente. Entonces, es muy importante esto porque no significa que nosotros somos mejores que ellos porque tenemos al Señor. No, sino simplemente va a haber una consecuencia si no nos, digamos así, circuncidamos espiritualmente. Correcto, pastor, como dice ahí la palabra, la escritura que leímos anteriormente, que el que no se circuncide, o sea, el que no se circuncide va a ir a un castigo, va a ir a un lugar, correcto. Claro, claro, dice en Génesis que estábamos leyendo, las personas o las almas que no sean circuncidadas, estas van a ser cortadas del pueblo. Exactamente. Entonces es muy importante que lo que nosotros tenemos que hacer, como dijo el pastor Carlos, que lo dice la palabra, no es lo que él piensa ni lo que yo pienso, sino estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Seremos cortados si no nos alejamos del pecado, si no nos alejamos de lo que hacíamos anteriormente, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Tenemos que dejar esas cosas para seguir al verdadero Dios, porque Él lo requiere así, por eso murió por nosotros. Ahora, pastor, ya vimos que lo que es la circuncisión. Ahora, si tienes que abandonar, digamos así, cosas que son muy importantes, ¿eso lo ve Dios? Bueno, pues como todo padre ve el esfuerzo que tú haces. Por ejemplo, si en lo secular, si tú ves que tu hijo o tu hija esté haciendo un esfuerzo porque ella ser mejor o agradar a sus padres, pues obviamente su padre va a reconocerlo. E igualmente con Dios, cuando nosotros nos esforzamos por no estar haciendo lo malo, sino lo bueno, por eso la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. Eso es muy importante. Bueno, porque pues si nos portamos mal, no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación, pero vamos a ser disciplinados por Dios. Entonces, y nos va a haber consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias. Entonces, es mejor, como dice Dios, que nosotros Nos circuncidemos. nos circuncidemos mentalmente y vayamos por el camino correcto para tener una vida agradable y plena y útil para Dios, para ser un instrumento mejor para Dios. Ok, pastor, hay personas que no son circuncidadas, digamos así, espiritualmente. Incluso hay cristianos que no son o no están circuncidados espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa si yo no circuncido mi corazón? ¿Sigo siendo la voluntad de Satanás? Claro que sí, si usted no circuncida su corazón, usted será, como dice Santiago, será siendo un hombre de doble ánimo y constante en todos sus caminos. Exactamente. O sea, ojo pelado aquí, muchachos. Y bueno, ahí va una perla. Es importante esto porque eh, esta palabra es poderosa, pastor. Esta palabra es poderosa porque nos abre nuestra mente a que tenemos que abandonar cosas que a lo mejor en nuestra vida pasada las queríamos mucho, pues. Ahora, pastor, ¿por qué Pablo dice, esto puede sonar como una contradicción, pero vamos a ver qué dice Pablo en Primera de Corintios 7:19? Es muy importante esto porque muchas personas dicen que aquí hay una contradicción, pero en realidad no lo es. Y lo vamos a explicar en tu programa.
Bueno, el apóstol Pablo dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Porque si nos está diciendo que la circuncisión no sirve y la incircuncisión tampoco sirve, entonces que lo más importante es seguir los mandamientos de Dios. Pero ¿hay importancia o no hay importancia? Bueno, él está hablando un tipo de hebraísmo, de qué es lo más importante, estar dentro del el parámetro de Dios, dentro de la sana doctrina, dentro de los mandamientos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de, de la ley y la gracia, o la ley y el impío al mismo tiempo, ¿va? Porque dice circuncisión e incircuncisión, ¿verdad? Entonces él puede también referirse a la ley, ¿verdad? Y los que no conocen la ley no es nada. O sea, ni uno ni el otro, aunque estés bajo la ley o que hayas nacido bajo la ley, aunque seas judío o seas un gentil incircuncisado que apenas conociste a Dios, no importa, la importancia es la obediencia de los mandamientos de Dios. Exactamente. Y entonces no hay ninguna contradicción, No, porque realmente aquí también, pastor, como dice usted, él está usando ese hebraísmo, ¿verdad? Y lo que cuenta acá es el corazón. el corazón. Es lo que está dándole aquí a importancia, más que todo el área espiritual, porque si vamos al caso, pastor, Pablo también está hablando a nivel secular, a nivel de carne, o sea, ni el judío ni el griego, o sea, no importa que tú seas judío o griego, lo importante es que conozcas la verdad. Es lo que está diciendo Pablo. Exactamente, porque cuando el apóstol Pablo le enseñó en esa época a la iglesia de Corintios y a otras iglesias, había mucha controversia acerca del tema de la circuncisión. Incluso uno de sus alumnos, como Timoteo, fue obligado a circuncidarse. Entonces, porque decía que tenía que ser parte de la ley y parte no. Entonces, o haces la ley o estás en la gracia, no puedes estar en las dos. Exactamente, y vemos en los hechos también que mucha gente, Pedro, cuando estaba ahí también predicando el Evangelio, muchos se les acercaron y le decían, estabas tú en la casa de ese incircunciso. O sea, habían esos problemas en esa época de judaísmo y de la gente cristiana, ¿correcto, pastor? Bueno, lo que yo veo es que es algo aparentemente sarcástico, porque la circuncisión es una señal secreta. Entonces, no era tan secreta porque sabían quién estaba circuncidado y quién no. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando había el Yom Kippur, una de las fiestas, y otra fiesta, la de, no recuerdo si la de los tabernáculos, tenían que ir los judíos hombres al templo a purificarse, iban desnudos y se metían a la pileta. Imagínense. Entonces ahí eso explica muchas cosas de lo que No era ni tan secreta la no señal. no era tan secreta mucho, ¿no? Pero pastor, a nivel espiritual también vemos gente que son y que hermanos, ¿verdad? Y se dicen ser hermanos porque se dicen ser cristianos, pero lo que hablan es diferente al mensaje de Dios. Eso también trata de ser así como estas personas que se creían que tenían la verdad y todas estas cosas. ¿Tiene que ver algo de eso? Pues claro, pues Jesús cuando en su época vino era cuando había más apostasía en Judea, entonces él lo reprendió fuertemente a todos aquellos que mezclaban las escrituras o que torcían las escrituras o los que enseñaban mal. Ya regresamos con ustedes. Entonces, para aquellos que nos están viendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más rápido, ¿verdad? Y por supuesto, dale like, ¿verdad? Para que estos algoritmos puedan ir a familiares, amigos, etc. También suscríbete, ¿verdad? Y dale a la campanita. ¿Qué nos dice Filipenses, pastor? Filipenses 3, de versículos 2 y 3. El versículo 2 y 3 nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos
de la concisión, porque nosotros somos circuncisión los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo nos está hablando de que esta circuncisión, como dicen Romanos, es de aquel que está circuncidado su corazón, no aquel que tiene el prepucio cortado. Exactamente. Pero él habla aquí de los falsos ministros, de los De perros, de que los, son... de los falsos maestros, de los falsos profetas, nos está advirtiendo en esa época que se iban a multiplicar, y cuando llegamos al fin, en la apostasía, ya los ve usted pues hasta debajo de la cama. Exactamente, y ojo pelado ahí, porque esto no te lo van a decir en las iglesias. Y bueno, esa es otra perla, pastor, esa es otra perla que en verdad es muy importante estas palabras para la salvación de la vida de uno y la de sus seres queridos, porque de esto trata este tema. Pastor, es muy importante cómo no seremos engañados. La palabra nos dice que, bueno, que el Espíritu, como dice aquí, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice aquí Juan 8:32, que lo tenemos aquí en esta tacita, ¿verdad? Y es muy importante esto, cuando uno conoce, es importante conocer la verdad, porque la verdad es lo que nos va a hacer libres, ¿correcto? Claro. Ahora, ¿qué nos dice Colosenses 2:11, pastor? Porque yo creo que todo lo que estamos hablando de la circuncisión encierra este versículo y anótenlo y estudienlo. Aquí nos habla de la circuncisión espiritual, dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Ajá. ¿Qué nos puede usted explicar allí? Que nosotros somos espiritualmente circuncidados al momento que nosotros creemos, como dice Efesios 1:13, cuando hemos creído a la verdad, a la palabra de verdad, al evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos a la verdad, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, somos sellados. Al momento de ser sellados, Dios ejecuta una operación espiritual y circuncisa nuestro cuerpo del alma y del espíritu que ya poseemos. Entonces el espíritu se amalgama al alma, por eso no se puede perder la salvación y ya somos uno en Cristo, pero circuncisa el cuerpo porque un día nosotros vamos a partir y ese cuerpo se va a ir a la tierra y nuestra alma se va a elevar hacia el cielo, y si somos raptados, ese cuerpo va a ser transformado gloriosamente. Por eso dice, los muertos resucitarán primero, porque primero el cuerpo de estas personas que estaban muertos va a ser transformados para que tengan un cuerpo glorioso. Wow, es muy interesante esto porque, wow, es increíble, pastor. De verdad que cuando nosotros venimos a Cristo, creemos en lo que hizo Jesús en la cruz, ahí somos circuncidados, Ahí nuestros corazones, nuestra mente. Se ejecuta una operación espiritual donde Dios separa el cuerpo de ti. Por eso pasa a ser templo y morada del Espíritu Santo. Es usada como un vaso, pero este cuerpo está separado del alma y del espíritu. Por eso si tú llegas a pecar, Dios no lo toma en cuenta porque el cuerpo ya está circuncisado. Pero sí tiene consecuencias, Dios te va a disciplinar. Exactamente. Y es muy importante que oigan esto porque prácticamente el que hace la cirugía es Jesucristo. Correcto, pastor. Él es el que hace la cirugía, utiliza como su bisturí, que en este caso sería como la palabra. Él es el doctor de doctores. Es la palabra que corta lo que es la carne. Correcto. Él es el doctor de doctores, él se encarga de eso. Ahora, pastor, a esas personas que nos están viendo allí, hay personas que supuestamente son cristianas, y digo supuestamente no por orgullo ni por nada, sino porque a veces no han creído en la verdadera palabra. Y dicen, ¿qué es esto que me están hablando? Y no saben. Pero a esas personas que son cristianas, pero están viendo que hay cosas que están descubriendo ahora, y aquellas que no son cristianas, ¿cómo pueden hacer ellos para ser circuncidados por el Señor? Únicamente creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Nos dice en Romanos 11:13 que Él es nuestro apóstol. Él
se le fue encargado el Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15 del 1 al 4, que tomó por Jesucristo mismo, ¿va? Y dice así que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en su sangre, en su preciosa vida que Él derramó, porque se puso en nuestro lugar, como dice Romanos 3:25. Yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, en este momento habrá un poder especial donde tú no solo serás una nueva criatura, tú no solo serás comprado con la sangre preciosa de Cristo, tú también vas a ser en ese momento circuncidado espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga.